Tengamos un feliz sábado, hermano. En esta tarde de este inicio de este día especial, queremos darle la bienvenida a todos los hermanos aquí presentes en esta pequeña congregación y la bienvenida y un saludo también a todos los hermanos que a través de la televisión pues nos miran. Y queremos darla muy especialmente para todos aquellos hermanos pues que están pendientes el día de hoy en su computadora o en su teléfono del tema pues que se va a presentar hoy, que es referente al seminario del santuario, el tema 9 que se llama el ministerio de Cristo en el santuario celestial. Para iniciar este estudio interesante e importante vamos a pedir la bendición divina siempre, como de costumbre. Eterno buen Dios y Padre Santo, gracias en esta tarde de nuevo por habernos traído a esta casa de adoración y gracias también por compartir este mensaje con otros hermanos en otros lugares, en distintos países. Permite pues de que el mensaje llegue a cada uno de ellos y pueda ser recibido de una manera grata, puedan ser recibidos de una manera gozosa y que el mensaje pues a cada uno de los que los miren y oigan pueda edificarlo, pueda ayudarle y pueda ayudarnos a todos en la edificación de nuestro carácter y en el proceso de santificación. Ayúdanos en esta tarde pues a estudiar tu palabra, a abrir tu palabra, pidiendo la dirección divina de tu Santo Espíritu. En Cristo Jesús. Amén. Entonces, como decíamos anteriormente, vamos al 9º tema de este seminario y repito, se llama el ministerio de Cristo en el santuario celestial. Hasta el día de hoy, ¿verdad? Hemos estudiado, en el tema anterior fue un mejor santuario, donde se demostraba a la luz de la palabra que el santuario celestial era el original y el santuario terrenal era solamente una copia. Entonces hoy vamos a estudiar ya lo que es el santuario celestial, el original, ¿verdad? El original de la copia terrenal, la cual fue mostrada a Moisés a través de una visión, cuando le dijo Dios que construyera un santuario y que él iba a morar o habitar en medio del pueblo de Israel. Así que en esta tarde vamos a hacer el estudio, iniciándolo con esta parte ilustrativa, ¿verdad?, que tenemos en la pantalla. En el santuario que estudiábamos anteriormente, que es el santuario terrenal, ya esto lo habíamos mencionado, a través de ese santuario que era la copia, a través de ese santuario terrenal que Dios le mostró a Moisés y que durante aproximadamente unos 1500 años los israelitas trabajaron, digamos, en el proceso de la santificación, en el proceso de la justificación, trabajaron durante 1500 años con todos los ritos de este santuario terrenal. Cuando muere Jesús, ahí se termina toda la ceremonia, todos los ritos que habían sido alcanzados por medio del santuario terrenal. Y ya a partir de Jesús hasta nuestros días, ya ahora está ministrando Cristo Jesús en el santuario celestial. Y eso es lo que vamos a tratar en el tema de hoy. El santuario anteriormente que estudiábamos terrenal ilustraba las 3 fases del ministerio de Jesús, ¿verdad? En otras palabras, al pueblo de Israel se le mostró en símbolos, en figuras, a través de ceremonias, a través de ritos, las 3 fases del ministerio de Jesús. Y las fases del ministerio de Jesús son: una la tuvo en la tierra, en la parte terrenal, y las otras fases, 2 fases las tiene en el cielo.
La primera fase fue el sacrificio sustitutivo, que fue cuando Cristo Jesús murió aquí en la tierra, ¿verdad? Entonces era el sacrificio sustitutivo, que en el santuario terrenal representaba el cordero que mataban en el atrio. Ese cordero era un símbolo de Cristo Jesús. Cristo Jesús, el verdadero cordero, murió en la tierra, ¿verdad? Y tuvo un ministerio que más adelante vamos a decir, enfocarlo a través de una lámina o una gráfica de cuánto tiempo fue. Después de que Jesús muere, resucita, inmediatamente a los 40 días, dice la palabra de Dios, fue a los cielos. Y a los cielos Jesús fue a hacer una gran obra, a empezar una gran obra que todavía no la ha terminado. Y comenzó haciendo primeramente una obra intercesora, que era ilustrada, o de mediación sacerdotal, la segunda, que era ilustrada a través de la mediación sacerdotal del sacerdocio en el lugar santo. Entonces Cristo entró, en cuanto resucitó en el año 31, fue directamente al lugar santo, el primer departamento del santuario celestial. Y ahí ministró por más o menos, más adelante vamos a presentarlo, más o menos por 1800 años. Luego después Cristo, a través de una profecía bíblica que la miramos en los temas anteriores, que de las 2300 tardes y mañanas, que esa profecía señalaba el juicio, en la purificación del santuario y con ello el juicio investigador que hay en los cielos, que principió en 1844. Y esa profecía, ¿verdad?, que principió en 1844, con la terminación de las 2300 tardes y mañanas, todavía que enfocaban el juicio, y todavía nosotros estamos hasta hoy en la etapa del juicio investigador. Y esto va a terminar antes que venga Jesús, ¿verdad? Entonces, esa sería la tercera y última fase del ministerio de Jesús. Repasando, el ministerio de Jesús, primero el sacrificio sustitutivo aquí en la tierra, la mediación sacerdotal a través del ministerio intercesor en el lugar santo durante aproximadamente unos 1800 años, y luego después de 1844, cuando terminaron, marcando el inicio de la terminación de la profecía, las 2300 tardes y mañana, con el juicio investigador. Juicio final, la primera etapa, que es el juicio investigador, repasándolo, ¿eh? Podemos verla en cuanto al tiempo. Esta misma ilustración la podemos ver desde otro punto de vista. Primeramente Jesús, ¿cuántos años ministró aquí en la tierra? ¿Cuántos años? Fue 3 años y medio. Como cordero murió a los 3 años y medio, después ascendió al cielo. En el lugar santo ministró Jesús 18 siglos aproximadamente. Entró al lugar santísimo, repitiendo, en 1844, y todavía en el lugar santísimo no sabemos cuándo va a salir, ¿verdad? Importante esta introducción. Bien, vamos a ver ahorita rapidito, ¿verdad?, regresando un poquito, cada uno de estos aspectos. Primeramente, rápido, el sacrificio sustitutivo de Cristo. Después vamos a ver el tiempo que estuvo, que hizo Jesús en el lugar santo, cuál fue la función que fue a realizar Jesús en el lugar santo, y después la función que fue a realizar y que está realizando Jesús hoy en el lugar santísimo. De eso vamos a tratar el día de hoy, de las 3 fases del ministerio de Cristo, ¿verdad? Ya en la realidad, no en la figura, no en las sombras, como era antes en el santuario terrenal. Bien, comenzamos con la primera fase, el ministerio de Jesús como un, ¿verdad?, en el santuario celestial, pero lo vamos a ver primeramente como un sacrificio sustitutivo que fue aquí en la tierra. Cada sacrificio del santuario que estudiábamos nosotros anteriormente simbolizaba la muerte de Jesús para perdón de pecados. Creo que de eso estamos claros. Eso lo estudiamos con muchos detalles. Y Hebreo menciona un aspecto interesante del sacrificio sustitutivo. Pablo en la carta a los Hebreos dice en el capítulo 9, en el versículo 22, que si no hay derramamiento de sangre, no hay perdón de pecado. En otras versiones dice, no hay remisión de pecado.
Para que haya perdón de pecado, dice Pablo, tiene que haber derramamiento de sangre. Así como en el antiguo Israel había derramamiento de sangre para perdón de pecado, cuando al corderito lo degollaban, le sacaban la sangre y esa sangre era llevada al santuario, ¿verdad? Entonces, para que se pudiera, digamos, introducir o llevar más bien el pecado y quedara registrado ahí en el santuario. De igual manera, ahora en la realidad, Jesús muere en el atrio exterior aquí en la tierra, pero esa sangre de Jesús es una sangre y es un sacrificio más amplio, que eso lo vamos a ver con más detalle hoy, que de aquellos miles y miles de corderitos que murieron a lo largo de los años. El libro, en la carta a los Hebreos, dice que Cristo murió una sola vez, derramó una sola vez su sangre. Su sacrificio dice que fue perfecto, un sacrificio más amplio y más grande que el sacrificio que se hacía en el santuario terrenal. Entonces, para que haya perdón de pecado, tiene que haber derramamiento de sangre, y Cristo Jesús murió para eso. Por eso dice la Biblia que Cristo es nuestro sacrificio, ¿verdad? Juan el Bautista, Juan el apóstol registra en el versículo 29 del capítulo 1 la experiencia cuando Juan el Bautista se encontró con Cristo. Y Juan señaló a Jesús como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Quiere decir que Juan dijo que Cristo era el verdadero Cordero y que esos corderitos que mataban en los templos eran solamente un símbolo de Cristo Jesús, que ya no era necesario, estaba diciendo Juan el Bautista, de seguir matando esos corderitos. Ahora ya vino Cristo Jesús, que es el verdadero Cordero. Bueno, la muerte de Jesús, porque está hablando sacrificio sustitutivo. ¿Qué quiere decir sustituto? Alguien que va a reemplazar a alguien. Entonces Cristo Jesús como sustituto reemplazó ¿a quién? Al pecador. Porque recordemos que como violador de la ley, ¿cuál es la consecuencia que debe subir la paga del violador de la ley? El alma que pecare, esa morirá. Merecíamos la muerte, pero ¿quién se hizo sustituto por el pecador, por cada uno de nosotros? Cristo Jesús reemplazó, ¿verdad? Eso lo hemos estudiado en los símbolos. Ahora Cristo Jesús en la realidad lo dice la Escritura, que todos nos descarriamos como ovejas, dice, ¿verdad? Pero dice que Jehová, ahí Jehová es Jesús. Ahí el Jehová en el Antiguo Testamento, en este versículo, es Jesús. Él cargó con los pecados de todos nosotros. Otro versículo ahí en el verso 12, el mismo capítulo. Por tanto, yo le daré parte con los grandes. Viene hablando el capítulo de Jesús, ¿verdad? Y con los fuertes repartirán despojo, por cuanto derramó, esto es importante, derramó su vida hasta la muerte y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos, dice, por no decir de todos, y orado por los transgresores. Es un texto muy importante también. En el Nuevo Testamento tenemos también otro texto que hace mención el apóstol Pablo en la primera carta a los Corintios, este sacrificio sustitutivo de Cristo Jesús, ¿verdad? Y dice ahí el apóstol Pablo que él fue el que murió por nuestros pecados. Esa es la parte importante. Cristo murió, él lo recibió, dice Pablo, y ese mensaje de que Cristo murió por nuestros pecados. ¿A dónde está registrado esto? En la Santa Escritura. Bien, terminando esta primera parte de la primera fase del ministerio de Jesús, concluimos que Cristo Jesús murió en el atrio exterior, y el atrio exterior en la realidad es la tierra. Ahí es donde fue sacrificado Cristo Jesús. Después que Cristo Jesús muere y resucita, va a los cielos a realizar los dos ministerios, uno en el lugar santo y otro en el lugar santísimo, que eso es lo que vamos a tratar ahorita. Bien, ministerio del santuario, vamos a ver el mediador sacerdotal. Vamos a hablar un poquito ahorita de una manera general. Ya ahora ya Cristo
Ya pasa de la fase de sacrificio a la fase sacerdotal. Y miremos qué es lo más interesante de la fase sacerdotal. Tal como la muerte expiatoria de Cristo reconcilió al mundo con Dios, ¿verdad? Es verdad, vamos a pararnos ahí esta primera parte. Dice que la muerte de Cristo reconcilió al mundo con Dios. ¿A dónde lo dice eso en la Escritura? Leamos Romanos 5:10, en esa primera parte. Ahí lo dice el apóstol Pablo. Miremos lo que dice el apóstol Pablo. Porque si siendo enemigos de Dios, fuimos reconciliados con Dios. ¿Por qué fuimos reconciliados? Por la muerte. Entonces fuimos reconciliados, dice, por la muerte de Jesús. Pero eso no queda ahí nomás. No solamente la muerte de Jesús nos reconcilió con Dios, sino que dice con su ministerio sacerdotal también Jesús nos ha reconciliado con Dios. Entonces, válido no solo la muerte de Jesús como una reconciliación con Él, sino también la función sacerdotal que Jesús realiza es en pro de nosotros, es en pro del pecador, y por eso dice en pro de la mediación y la reconciliación de Dios, del hombre con Dios. Qué importante eso. Miremos dos pasajes que lo revelan en la Escritura, eso que acabamos de decir. Ya miramos que Cristo con su muerte nos reconcilia, pero ahora vamos a ver con estos dos pasajes que con su sacerdocio Cristo Jesús también nos reconcilia con Dios. Entonces, todas las fases de Cristo Jesús, tanto en su fase sustitutiva, de sacrificio sustitutivo, como las dos fases sacerdotales, nos reconcilian con Dios. En cada una de las etapas de su fase sirvieron para reconciliarnos con Dios, con Cristo, ¿verdad? Es importante esto. Miremos el primero, 7:25 de Hebreo, hablando del sacerdocio, por lo cual puede también, del sacerdocio de Cristo, ¿verdad? Que decíamos, que estudiamos en el tema anteriores, que era de la orden de Melquisedec, un sacerdocio eterno y para siempre. Por lo cual puede también salvar, hablando de Cristo Jesús, el sacerdocio perpetuamente a los que por Él se acercan a Dios. Esto que viene es lo interesante. Viviendo siempre para interceder por ellos. Como sacerdocio ahora Cristo trabaja desde el punto de vista de intercesión. Cristo es nuestro abogado. Cristo es nuestro mediador entre Dios y nosotros los hombres. Ahí lo dicen en el segundo pasaje, ahí en Timoteo. Hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres. ¿Quién es ese mediador? El que se hizo hombre. ¿Y quién es el que se hizo hombre? Jesucristo. No fue el Espíritu Santo el que se hizo hombre, ni fue el Padre que se hizo hombre, fue el Hijo. Es una cita muy importante. La página se las voy a aclarar aquí, ¿verdad? Está en el juicio investigador, creo que, el capítulo. El conflicto de los siglos en la página original es 543 y creo que en la electrónica que aparece en la 479. Para los que siguen por el tema y no coinciden en la página, en el capítulo que se llama el juicio investigador. La intercesión de Cristo por el hombre, dice en el santuario celestial, eso es lo que estamos viendo, es tan esencial para el plan de salvación como lo fue su muerte en la cruz. Ahí nos vamos a parar un poquito. Dice, la intercesión de Cristo por el hombre es tan esencial, oiga bien, para el plan de salvación como lo fue su muerte. ¿Por qué me tengo que parar ahí y hacer un comentario? ¿Qué nos está diciendo esas dos líneas? Nos dice algo muy importante. En la actualidad, hermanos, la mayoría de las hermanos de otras iglesias creen que el plan de redención terminó hasta cuando Jesús murió. Ahí se terminó. La muerte de Jesús completó el plan de redención, hasta ahí se acabó. Ya no toman en cuenta el sacerdocio de Jesús. Ellos dicen que Jesús es sacerdote, pero no lo toman en cuenta. Ellos dicen que Jesús intercede, pero no lo toman desde un punto de vista de un ministerio sacerdotal de Cristo Jesús en pro de cada uno de nosotros, ¿verdad? Entonces dicen, se termina el plan de redención. Hasta ahí llegó, hasta la muerte de Cristo.
Pero el plan de la redención no llega hasta la muerte de Cristo. Esta cita nos ayuda porque dice que la intercesión de Cristo, y la intercesión de Cristo, ¿cómo se da? En el ministerio sacerdotal. Entonces ahí está hablando del ministerio sacerdotal. Quiere decir que la muerte de Cristo en el Calvario, como el ministerio sacerdotal ahí en los cielos, en sus dos fases, quiere decir que las dos son interesantes. Las dos son de igual importancia, las dos. No solamente la muerte de Cristo Jesús es de importancia, no le vamos a quitar mérito, pero también el ministerio sacerdotal de Cristo Jesús es de gran importancia, porque en este momento Cristo Jesús ha intercedido por nosotros, sigue intercediendo por nosotros, y ahorita Cristo Jesús está efectuando la purificación o limpieza del santuario también. Con su muerte, lo que está en rojo, mire qué importante, dio principio, importante esta cita, hay que enmarcarla, estudiarla bien, dio principio a aquella obra para cuya conclusión ascendió al cielo después de su resurrección. A ver, dice, con su muerte dio principio. ¿Principio a qué? Aquella obra. Pero esa obra de redención, dice que la va a concluir ¿a dónde? Ahí lo dice. La obra de redención dice que dio principio cuando Él murió. Oigamos bien, no terminó ahí como dicen los hermanos de otras iglesias. El plan de redención no terminó con la muerte de Jesús. Dice que ahí dio inicio la obra de redención. Vamos entendiendo. Pero dice que va a llegar a su conclusión ¿cuándo? En los cielos. Después que Cristo ascendió al cielo, fue a concluir esa obra. No la ha concluido todavía. ¿Cuándo Jesús va a concluir esa obra? Cuando salga del santuario. Y pronuncia aquellas palabras, aquellas frases registradas en Apocalipsis 22:11, cuando se termine el juicio. Ahí termina la obra de redención de Cristo Jesús. Ahí sella a su pueblo. Y después Jesús, después que caigan las 7 plagas, viene a traer a su pueblo que redimió, a su pueblo que salvó. Es importante esto, hermano. No termina el plan de redención en la cruz. El plan de redención es más allá de la cruz. Tiene que ver con el ministerio sacerdotal de Cristo en los cielos. Y dice ahí más adelante en la cita, los que estén amarillos, dice que por fe debemos entrar, verlo adentro, hoy. ¿Por qué podemos entrar hoy a los cielos? Mi oración, por medio de la fe yo puedo entrar al cielo, por la intercesión de Jesús. Si Jesús no estuviera intercediendo ahí, no va a entrar mi oración a los cielos, porque Él está ahí. Esto no terminó cuando Él murió. Esto sigue porque Él está ahora haciendo otro trabajo en pro de nosotros, en pro de la salvación, continuando el plan de redención que todavía no ha terminado. ¿Estamos bien? Ese es el problema de otros hermanos, pues, en otras iglesias, desgraciadamente. Dice que ahí se refleja, allá arriba, en los cielos, donde está Cristo ministrando, se refleja la luz de la cruz del Calvario. ¿Están ligadas las dos cosas? Sí. ¿Está ligado el ministerio sacerdotal al ministerio de sacrificio sustitutivo de Cristo Jesús? Claro que sí. Están entrelazados, están ligados, porque constituyen el plan de redención. Ahí se refleja la luz del Calvario y ahí podemos obtener una comprensión más clara de los misterios de la redención. ¿A dónde vamos a tener una comprensión más clara de los misterios de la redención? Cuando estudiemos el ministerio sacerdotal de Cristo Jesús a través de sus dos fases, primeramente en el lugar santo y después en el lugar santísimo. ¿Vamos entendiendo? Jesús abrió el camino que lleva al trono del Padre y por su mediación hoy, la mediación se da por el sacerdocio de Cristo, por su mediación pueden ser presentados ante Dios los deseos sinceros de todos los que a Él se alleguen con fe. Estamos muy claros en eso, una cita muy relevante. Vamos a tratar eso hablando de una manera general, ya vamos a ir específicamente. Primeramente vamos a hablar del ministerio de Jesús en el lugar santo, del ministerio de intercesión. ¿En qué consiste ese ministerio? ¿Qué es lo que ha ido a hacer Cristo Jesús al lugar santo primeramente? ¿Cuál es el trabajo? ¿Cuál es la función o el trabajo que Cristo hoy está realizando en el lugar santísimo? Eso es lo que vamos a estudiar hoy.
Ustedes recuerdan cuando estudiábamos anteriormente el tipo del santuario, que es el santuario terrenal. Ustedes saben que habría una hora del servicio diario, ¿verdad? Que se le llamaba el continuo, el tamid. ¿Recuerdan? Esa palabra que nosotros la utilizábamos, el tamid, el continuo, y ese era el servicio diario que se realizaba en el atrio, con la muerte del Cordero a través del holocausto matutino y vespertino, y también se realizaba con la administración de la sangre del sacerdote en el lugar santo, ¿verdad? Y esa era una obra diaria durante todo un año. Eso fue lo primero que Cristo fue a hacer allá en cuanto fue a los cielos, ¿verdad? A hacer esa obra del tamid, esa obra del continuo, esa obra del servicio diario que se tipificaba en el santuario terrenal. Entonces miremos en qué consistía esa obra del servicio diario hoy, antes en el santuario terrenal, enfocado a la realidad hoy en Cristo Jesús. Miremos en qué consistía. Primeramente consistía en una intercesión, o consiste hoy, más bien hoy consiste, antes era una intercesión continua, porque el sacerdote antes intercedía por Israel. Cuando el sacerdote tomaba la sangre y entraba al santuario, el sacerdote intercedía y ministraba, digamos, en el altar de oro que quedaba frente al arca, a través del incienso, de la quema de incienso. Esa era una obra de intercesión, ¿verdad? Cuando quemaba el incienso, esa era una obra de intercesión, el pueblo estaba orando allá, entonces estaba el sacerdocio intercediendo por el pueblo. Hoy Cristo lo está haciendo lo mismo. Aquí estamos en la tierra, nosotros en el atrio. Aquí en la tierra estamos. Entonces Cristo Jesús está intercediendo por nosotros los que estamos aquí. Hay una intercesión continua, lo muestran muchos pasajes de la Biblia, ahí están, Hebreos 7:25, vamos a ver algunos, Hebreos 9:24 y primera de Juan 2:1. Entonces, ¿qué otro trabajo, además de la intercesión continua, Cristo Jesús fue a realizar allá al cielo? Pues una obra de acceso continuo a Dios. Ahora podemos ascender directamente, tenemos un acceso directo a Dios y continuo, ¿verdad? Continuo. Ahí están los pasajes descritos. Otra obra que Cristo fue a realizar allá, un perdón continuo. Por eso es la obra del continuo, el perdón continuo, perdonando pecado Cristo Jesús, ¿verdad? ¿Y cuál es otra obra? Reconciliándonos, que hemos hablado de ello un poco, reconciliación. Entonces, el trabajo de Cristo Jesús allá en los cielos es un trabajo de intercesión, es un trabajo de acceso, es un trabajo del perdón y es un trabajo de reconciliación. Vamos a ver con más detallitos rápido algunos estos aspectos. El primero, Hebreos 9:24, vamos a tomar el pasaje. Dice, porque no entró Cristo en un santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo para presentarse, aquí está importante, ahora por nosotros en la presencia de Dios. Si Jesús fue al lugar santo, cuando subió al cielo fue a presentarse a la presencia de Dios y a interceder por el pecador, a interceder por cada uno de nosotros, a interceder por cada uno de los pecadores, a ser un abogado, un defensor de los pecadores, un mediador, dice, entre Dios y los hombres. Miremoslo, ahí lo dice Hebreo. Ahí el versículo de Hebreo es claro, ¿verdad? 7:25, cuando habla de que Cristo Jesús fue a interceder allá a los cielos. Y es una intercesión para siempre, dice. Qué importante eso, ¿verdad? 7:25 de Hebreo. Miremoslo en el Espíritu y Profecía, ¿sí? Que también es amplio, mejor explicado, ¿verdad? Con más detalle, con más amplitud, nos ayuda a entender un poco mejor. El servicio del sacerdote durante el año en el primer departamento del santuario, ¿recuerdan? Durante el año, ¿qué es lo que hacía el sacerdote? Introducía la sangre allá al santuario, introducía el pecado, ya sea comiendo la carne o llevando la sangre al lugar santo, ¿eh? Dice que esa obra
que así el sacerdote en el santuario terrenal representa la obra y el servicio a que dio principio Cristo al ascender al cielo. En cuanto Cristo ascendió al cielo en el año 31, comenzó a hacer esa obra intercesora, dice aquí. Entonces, durante la obra del sacerdote en el servicio diario, ¿en qué consistía? Lo dice aquí Elena White, en presentar ante Dios la sangre del holocausto, que ya lo estudiamos nosotros ampliamente, como también el incienso, la sangre del holocausto, el holocausto y el incienso, ¿verdad? Esa era una manera de enfocar o de ilustrar el servicio continuo, de intercesión continua que los sacerdotes hacían en aquel tiempo, y eso nada más era un símbolo para presentar que Cristo Jesús está realizando esa obra intercesora de manera continua, a como lo hacía el sacerdote. Entonces es muy importante, lo único que ahora no es símbolo, ahora dice que el perfume de su propia justicia, las oraciones de los arrepentidos, de los santos, esa es una obra muy importante que Cristo Jesús está desempeñó, en el primer departamento, en el santuario celestial, en el lugar santo, durante casi 18 siglos. Acceso continuo. ¿Algún pasaje rápido? Porque por medio de Él, ¿de quién? De Cristo. Los unos y los otros tenemos entrada. ¿A dónde tenemos entrada? Al cielo. ¿Por medio de quién tenemos la entrada al cielo nosotros? De Cristo. Quiere decir que si Cristo como sacrificio no hubiera muerto y si no hubiera ascendido al cielo como sacerdote, si Cristo hubiera terminado su papel, su rol como sacrificio, vamos a decirlo de otra manera, si Cristo hubiera terminado su rol del plan de la redención hasta ahí con el sacrificio, entonces quiere decir que Cristo no hubiera ascendido al cielo, pero normalidad, pues, como Él era un ser celestial, regresaba al cielo y se coronaba allá y vivía como antes de venir al cielo, sin ir a hacer una función por el hombre, sin ir a hacer un trabajo, una tarea en pro de la humanidad. No fue así. Cristo Jesús dice que ascendió a los cielos para que por medio de Él, de ese ministerio sacerdotal que está desarrollando, tengamos entrada allá al reino de los cielos por un mismo espíritu, dice Pablo en la carta a los Efesios. Otro pasaje del mismo apóstol ahí, en Efesios, en quien tenemos, hablando de Cristo Jesús, en quien tenemos seguridad y acceso. ¿A dónde? A los cielos, por medio de Él. Estos dos pasajes, hermanos, son dos pasajes que tienen mucha profundidad, mucho significado y mucha relevancia, ¿verdad? En cuanto al tema del acceso continuo de Cristo Jesús, de que hizo posible Cristo Jesús para que el hombre tuviera ese acceso continuo, podamos entrar continuamente al santuario celestial. Pero hay un texto que es más prominente, más reconfortante y más amplio, y es un texto clásico que lo usamos mucho. Acerquémonos pues confiadamente, dice, confiadamente, con confianza, dice en otra versión. ¿A dónde nos vamos a acercar? Al trono de la gracia, donde está ya Cristo y el Padre. ¿Para qué vamos a entrar allá? ¿Para qué mis oraciones van a entrar allá, mis peticiones? Para que alcancemos la misericordia divina, para que hallemos gracia, esa gracia divina, y para que tengamos ese socorro que tanto tenemos, ¿verdad? Que tanto necesitamos tener. Vamos a pudiéramos decir, otra función, otro trabajo que Cristo Jesús está haciendo ahí en los cielos. ¿Y cuál es el otro trabajo? El perdón continuo. El libro de Hechos revela, en el capítulo 5, el verso 31, habla de ese perdón. Que ese perdón de pecado, el único que puede perdonar pecado es Cristo Jesús, es Dios, ¿verdad? A este Cristo, eso dice la Biblia, Dios ha exaltado con su diestra por príncipe y salvador, para dar a Israel arrepentimiento y perdón de pecado. ¿Quién es que puede perdonar nuestros pecados? Cristo Jesús.
Primera de Juan 2:1, texto bien conocido, hasta lo sabemos, lo recitamos de memoria. Hijitos míos, esta cosa os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, ¿qué va a pasar? Sabemos que tenemos un abogado que nos va a defender ahí en los cielos, y ese abogado no es un hombre. Ese abogado no es un hombre. Ese abogado es Cristo hombre, es Cristo Jesús nada más, no es un ser humano común. Siguiendo con el conflicto de los siglos, ¿verdad? Hablando de ese ministerio de acceso de Cristo, dice que ese ministerio se efectuó 18 siglos en el primer departamento, ya eso lo hemos hablado, ¿verdad? Y ese ministerio le aseguraba el perdón y la aceptación, dice, cerca del Padre, pero no obstante sus pecados permanecían inscritos en los libros de registro. ¿Qué es lo que quiere decir esto? Es cierto que Cristo perdonaba el pecado, pero más adelante vamos a verlo en el tema de hoy, pero el pecado cuando era perdonado no era borrado inmediatamente, sino que quedaba registrado para Cristo realizar otra función, que era el borramiento de pecado, que más adelante lo vamos a ver en el segundo, Cristo lo hacía, digamos, en la segunda función del ministerio, ¿verdad? Que era en el lugar santísimo. Sigo leyendo la cita. Como en el servicio típico había una hora de expiación al final de año, que es la que vamos a hablar después, la que le decía, así también antes de que la obra de Cristo para la redención de los hombres se complete, queda por hacer una hora de expiación para quitar el pecado del santuario. Bueno, eso lo vamos a ver, ¿verdad? Y aquí lo dice, este es el servicio que empezó cuando terminaron los 2300 días, y ahí sigue hablando de la profecía, ¿verdad?, de la purificación del santuario, que es de Daniel 8:14. Eso vamos a hablar más adelante, ¿verdad? No quiero explicar mucho ahorita eso. Dice que de Cristo después de su ascensión compareció ante la presencia de Dios para ofrecer su sangre en cuanto llegó allá, en beneficio de los creyentes arrepentidos, como lo hacía el sacerdote, dice, no lo estoy leyendo literalmente, cuando rociaba en el servicio diario la sangre, ¿verdad?, en el lugar santo en favor de los pecadores. Pero aquí viene la parte interesante. Aunque la sangre de Cristo habría de librar al pecador arrepentido de la condenación de la ley, esa sangre no anulaba el pecado. Quiere decir, como muchos han creído, más adelante lo vamos a explicar, que cuando nosotros somos perdonados, el pecado no es anulado o borrado totalmente, sino que queda registrado en el santuario celestial, y más adelante vamos a ver inscrito a la par el perdón, o sea, queda cubierto con la sangre de Cristo. Me estoy adelantando un poquito por la cita. Y aquí la cita dice que en el gran día de la expiación, ahí en amarillo, continúa, ¿no? Bueno, voy a seguir leyendo literalmente. Así en el símbolo, la sangre de la víctima quitaba el pecado del arrepentido, de la persona, pero quedaba en el santuario hasta el día de la expiación, era verdad. ¿Qué es lo que ocurría en símbolo? El pecador mataba al cordero, el sacerdote llevaba la sangre de adentro. El pecador era perdonado. ¿Es verdad? ¿Era quitado el pecado al pecador? Sí. ¿A dónde quedaba ese pecado figuradamente? En el santuario. ¿Y hoy el pecado del pecador es quitado de él? Sí. Cuando es perdonado. ¿Pero a dónde queda registrado? Ahí en los libros. En los libros para cuando Cristo, ¿verdad?, realizara la segunda función en el día antitípico, día de la expiación, que es lo que está haciendo hoy Cristo después de 1844. Dice que en el gran día del juicio, que está hoy, final, los muertos han de ser juzgados por las cosas que están escritas en los libros, según su obra. Entonces, por el poder de la sangre expiatoria de Cristo, los pecados de todos los que se hayan arrepentido sinceramente serán borrados de los libros celestiales. Eso lo vamos a ver más adelante. Reconciliación. Vamos a la última etapa, la última función que estamos viendo del trabajo que Cristo Jesús realizó durante esos 18 siglos en el lugar santo. Una etapa de reconciliación. Romanos 5:10, lo leímos anteriormente, que dice que fuimos, ¿verdad?, nosotros reconciliados, ¿verdad?, por la sangre de Cristo Jesús. Pero Colosenses es todavía más amplio. Pablo en la carta a Colosenses es más amplio.
Dice que por medio de Cristo Jesús vino a reconciliar todas las cosas. Quiere decir que Cristo Jesús no solamente vino a reconciliar al hombre con Dios, dice que vino a reconciliar todas las cosas que hay en este mundo, ¿verdad? Que hay en este universo, tanto en la tierra como en los cielos, mediante la sangre de Cristo Jesús. Sabemos que la redención no solamente fue para el hombre, ¿verdad? La redención fue más abarcante, fue universal, porque también incluso los ángeles se beneficiaron con esa redención, como lo he explicado en otras veces. Bien, vamos a la segunda parte, en el servicio antitípico del día de la expiación, que es hoy en la realidad. Ya sabemos lo que ocurría en el día de la expiación, Levítico 16, que lo vamos a repasar un poquito para entrar a la realidad. Vamos a ver la expiación típica ahorita antes de ver la antitípica. ¿Qué ocurría en el antiguo Israel? Repasando un poquito los temas que vimos anteriormente. ¿Qué pasaba el día de la expiación? Levítico 16 lo registra, dice que ese día el santuario va a ser purificado por todas las impurezas de los hijos de Israel que ocurrieron, ¿verdad? Que fueron registradas en el santuario durante un año. Durante un año estaban registradas, había que realizar esa obra de purificación o limpieza. Dice que ese día el pueblo era limpio de sus pecados, pero hay algo más importante en ese día. En Levítico 23 lo registra, que ese día la persona que no afligiera su alma ese día, que no se arrepintiera, ¿verdad? Que no cambiara su proceder, ¿qué le iba a pasar ese día? Era cortado del pueblo. ¿Y qué significaba ser cortado del pueblo? Era una obra de juicio. Quiere decir que el día de la expiación típica representaba una obra de juicio. Y en la realidad, ¿qué pasa? También es una obra de juicio. Pero esa obra de juicio ya estamos en él. Tuvo un comienzo, que eso lo estudiamos en los temas anteriores. Y vamos a ver el día de la expiación antitípica. ¿Quién es el que lo revela? El libro de Daniel. Daniel 8:14 habla que cuando iba a empezar el día de la expiación, cuando iba a empezar el juicio investigador, cuando Cristo iba a entrar al lugar santísimo, el segundo departamento, para hacer la última obra en favor de la redención del hombre. Pablo lo explica. Pablo habla en la carta a los hebreos que así como fue necesario purificar, ¿verdad?, las figuras. ¿Cuáles eran las figuras de las cosas celestiales? ¿Cuáles eran las figuras de las cosas celestiales? El tipo. El santuario terrenal. Fue necesario, pues así como fue necesario purificar, dice, el santuario terrenal, pues con mucho más razón, que era una copia, dice Pablo, está tratando de decir, con mucho más razón es necesario purificar el santuario celestial, porque es el original donde Cristo Jesús está haciendo ese trabajo. Esto es lo que está tratando de decir el apóstol para que entendamos ese pasaje. En este pasaje de Hebreos 9:23, Pablo lo que está diciendo se está refiriendo al Levítico 16, que así como Levítico 16 habla y declara que había que purificarse el santuario terrenal, entonces Pablo ahora lo enfoca a las realidades y dice, así como se purificaba el santuario terrenal, pues ahora hay que purificar el santuario celestial, dice Pablo. Y esa obra empezó con la profecía de las 2300 tardes y mañanas. Eso es lo que está tratando de decir el apóstol Pablo. Pero hay algo importante. Esa profecía de las 2300 tardes de mañana, que ya le explicamos poco, tenía un arranque y una terminación, que lo decía la misma profecía. Y ese arranque lo daba, o lo registraba, o lo revelaba más bien, otra profecía de tiempo, que es la profecía de las 70 semanas. Porque aquí hay una frase clave en el versículo 24. Cuando el ángel llega, recordemos, repasando un poquito, en Daniel capítulo 8, a Daniel se le explicó
todas las partes de la profecía, todos los símbolos. Se le explicó quién era el carnero, se le explicó quién era el macho cabrillo, y no se le explicó así directamente como fue el cabrero y el macho cabrillo, pero sí estudiamos un poquito. En el capítulo 8 encontramos que el tercer elemento de la visión es el cuerno pequeño, y ya sabemos que el cuerno pequeño representaba a Roma pagana en su primera fase, ¿verdad? Y a Roma papal, que es la segunda fase del Imperio Romano. Entonces, quiere decir que lo único que Dios no le reveló por medio del ángel a Daniel en el capítulo 8 del libro de Daniel fue la profecía de las 2300 tardes y mañanas. Pero 11 años después, como lo estudiábamos, en el capítulo 9 aparece ya explicando el ángel de la visión, y la visión comienza a explicarle con una profecía de tiempo que se llama la profecía de las 70 semanas. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir algo importante. Esta frase es importante, determinada. Determinada quiere decir cortadas. 70 semanas, dice, están cortadas ¿de qué? De la profecía más grande, que las 2300 tardes. Y si esta profecía está cortada, quiere decir que la profecía de las 70 semanas está dentro de la profecía de las 2300 tardes. Eso es lo que quiere decir eso. Y que las dos tienen el mismo inicio, porque las dos están, una está cortada de la otra. Es decir, una, la pequeña, pertenece a la grande. Eso es lo que quiere decir esa terminología. No sé si se entiende esto, pues, pero ¿verdad? Es importante. Aquí tenemos las 70 semanas, pero vamos a verla ya, la profecía grande. Esta es la profecía pequeña, que está explicada del ángel, en el capítulo 9, pero miremos la grande ya, ilustrada. La profecía pequeña está dentro de la grande. Aquí tenemos la profecía grande en la gráfica, 2300 tardes, comienza en el año 457 y llega hasta 1844, pero la profecía de las 70 semanas comienza, tienen el mismo punto de arranque y termina en el año 34 con los 490 años. Quiere decir que esta profecía la podemos cortar de esta profecía grande. Eso es lo que está tratando de decir el ángel explicándole a Daniel. Quiere decir que, ¿qué cosa es esto? Que las dos están íntimamente relacionadas. Que una sirvió para explicar la otra, porque así nomás no podía entenderla Daniel. Tuvo que introducir esa profecía de tiempo. Qué importante. Bien, ¿qué hemos venido diciendo ahorita en todo? ¿Qué hemos venido diciendo en todo ahorita? Bueno, la profecía de las 70 semanas, aquí aparece, ¿verdad? Con el tercer decreto. Y dentro de esa profecía está el ministerio de Jesús. Primero, que es aquí en la tierra, las 70 semanas. Pero si no, la profecía de las 2300 tardes, como las 70 semanas es parte de ella, continúa la profecía y continúa con el ministerio de Cristo de arriba. Primeramente en el lugar santo, allá en los cielos, y después en el lugar santísimo. ¿Qué quiere decir todo esto ilustrado aquí? Que en esta profecía de las 2300 tardes y mañanas, ahí está descrito gráficamente, ilustrado, las tres etapas o las tres fases del ministerio de Jesús. Porque en la primera, aquí en la tierra, hablaba del bautismo de Jesús y hablaba de la muerte de Jesús. Aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, la fase sustitutiva. Y hablaba esta profecía de el ministerio en el lugar santo de Cristo Jesús, ¿verdad? Y hablaba esta profecía del ministerio en el lugar santísimo de Cristo Jesús. O sea, que es una profecía que revela prácticamente, ahí está revelado, ilustrado gráficamente, las tres etapas del ministerio de Cristo, es decir, el plan de la redención. Qué profecía más significativa para nosotros los adventistas. Por eso nosotros nacemos de esa profecía. Es una profecía impactante. Ahí está revelado. Prácticamente abarca las dos, casi la segunda, porque aquí casi llega a la segunda venida un poquito antes.
abarca la primera venida y casi a la segunda venida, un poquito antes de la segunda venida. Habla del tiempo del fin, de la purificación del santuario. Ahí lo podemos ver gráficamente, importante. Repasando un poco lo anterior, hemos dicho que la purificación del santuario se da en 1844, hasta donde vamos, para adelante, hasta el tiempo del fin, hasta llegar a un momento que no sabemos cuándo es. Pero dice de que esa etapa de purificación quiere decir que es la misma etapa que el profeta Daniel, el mismo evento, más bien, esa etapa de purificación o ese evento de purificación que habla Daniel en el capítulo 8, es el mismo evento de el juicio investigador registrado en Daniel capítulo 7. ¿Ve? Porque recordemos, el día de la expiación era un día de juicio antitípico, sí. Entonces el día de la expiación hoy antitípico será un día de juicio también. ¿A dónde está registrado el día del juicio en el libro de Daniel? Daniel 7. Entonces Daniel 7, el juicio del 9 al 10 y Daniel 8, 14 son el mismo evento, nada más que con otra terminología. En uno habla purificar y en otro habla de juicio, que es la misma cosa, ¿verdad? Es importante eso. Ya sabemos nosotros que el juicio se está llevando en base al libro, ya lo estudiábamos eso, solamente esto es importante, ¿verdad? Como un repaso rápido, y que se lleve en base a los 3 libros, el libro de la vida, el libro de la memoria, de la buena obra, el libro de la muerte, de pecado también. Pero miramos el paralelismo que la otra vez lo mostramos también. Este paralelismo entre Daniel 8, 7 y 8, paralelismo significa que son similares. Hay una similitud en los 2 capítulos. Eso quiere decir, hay similitud en los 2 capítulos, hay paralelismo. Ahí lo vamos viendo, el paralelismo, ¿verdad? Aparece en el capítulo 7, en el capítulo 8, los años de cada uno de los poderes representados por bestia. Y vemos algo muy interesante en este cuadro, que el juicio en Daniel 7 va a comenzar después de 1798. Después de los 3 tiempos y medio tiempo y medio tiempo del papado. Lo dice el libro de Daniel. La purificación del santuario va a empezar después del cuerno pequeño, nada más que Daniel 8 lo da exactamente en el año 1844 a través de la profecía de las 2300 tardes. Daniel en el capítulo 7 no dice el año, oiga bien, pero dice que es después de 1798. Pregunto, ¿1844 es después de 1798? Sí, 46 años después. Entonces quiere decir que estas 2 cosas son similares, son iguales. Lo único que en el capítulo 7 a Daniel se le reveló Dios después del evento de Roma papal, de los 3 años y medio simbólico de Roma papal, los 1260 años de persecución papal, de apostasía papal. Después de ahí venía el juicio. Y en Daniel 8, después de la apostasía del cuerno pequeño papal también, venía él a ser purificado el santuario, pero ahí lo da exactamente con una profecía, y dice el tiempo que fue en 1844, que es la profecía de las 2300 tarde y mañana. Entonces son el mismo evento. En otras palabras, todo lo que dijimos ahorita está resumido aquí. El juicio investigador es un antitipo. ¿De cuál? Del día de la expiación de Levítico 16. ¿Qué quiere decir un antitípico? Es la realidad. El juicio investigador es la realidad del día de la expiación de Levítico 16. Ahora digámoslo de otra manera. El día de la expiación de Levítico 16 es el tipo y el juicio investigador es el antitipo, ya dicho de otra manera. ¿Cuál es el tipo?
Día de la expiación, Levítico 16. ¿Cuál es el antitipo? El juicio investigador. ¿A dónde está el juicio investigador? Daniel capítulo 7, versículos 9 y 10 y la purificación del santuario, Daniel 8:14. Todo lo que dijimos ahí está resumido. Todo lo que nos hemos venido diciendo, ¿verdad? Para que lo entendamos de esa manera, de una manera resumida. Espíritu y profecía. En el tiempo señalado para el juicio, el fin de los 2300 días o 2300 tardes y mañana, ella Elena White lo dice, en 1844 empezó, ella lo dice claramente ya, la obra de investigación y el acto de borrar pecado. Dice que fue en base a libro. Otra cita ahí mismo, ¿verdad? En el mismo libro, están las páginas, la obra del juicio investigador y el acto de borrar pecado, esto es importante, ya lo hemos remarcado, ¿cuándo va a realizarse? Antes que venga Jesús. Y nosotros lo explicábamos la otra vez. ¿Por qué se tiene que realizar antes que venga Jesús? El juicio investigador. ¿Por qué? Y no al día que venga Jesús, ya lo explicábamos. Porque cuando venga Jesús, dice Apocalipsis 22:12, trae el galardón. Trae un galardón. Y ese galardón o ese premio, digamos, se lo tiene que dar a alguien que ya fue examinado. Y recordemos que el juicio es un examen. Entonces, para recibir el galardón hay que pasar el examen. Entonces, tenemos que pasar por el juicio para recibir la corona de vida. Entonces, el juicio investigador comienza antes que venga Jesús. Y dice, en vista de que los muertos han de ser juzgados según una cosa escrita en los libros, es imposible, esto es importante, que los pecados de los hombres sean borrados antes del fin del juicio en que sus vidas han de ser examinadas. Imposible. Lo dice claramente, ¿verdad? El Espíritu de Profecía. Lo que hemos venido diciendo, el Espíritu de Profecía lo dice más ampliamente. Miremos estos versículos, que son interesantes, que a veces pueden causar mucha confusión aún dentro de nosotros mismos los adventistas. Podemos tener esta concepción, ¿verdad?, acerca del pecado. Dice Dios por medio del profeta Isaías 43:25, yo, dice Dios, soy el que borro, oiga bien, el que borro tus rebeliones. Entonces, los hermanos de otra iglesia agarran este pasaje y dice, Cristo borra el pecado en cuanto yo me arrepiento y le pido perdón, ya me lo borró, desapareció el pecado. Agarran ese versículo. Aparentemente, está bien, aparentemente, pero sigamos estudiando. Vamos con otro pasaje para que nos ayude. En el Nuevo Testamento, el apóstol Pedro dice casi lo mismo que dice Isaías ya. Casi lo mismo. Pero mirámoslo bien el versículo. Así que arrepentido, esto está dado en el contexto del Pentecostés, cuando dio aquel mensaje el apóstol Pedro, y se arrepintieron, dice esa vez, casi como 3,000 personas. Así que arrepentido y convertido, ¿para qué? Se han borrado los pecados, ¿ves? Lo dice Isaías y lo dice Pedro, que los pecados son borrados. En cuanto nosotros nos arrepentimos, en cuanto nosotros somos perdonados. Esa es una mentira lo que dicen los adventistas, que los pecados están registrados en los cielos. No tienen base. Nos ayuda el comentario bíblico y después vamos a dar otro pasaje. ¿En qué sentido lo dijo Isaías y en qué sentido lo dijo Pedro? No puede contradecir Isaías y Pedro. ¿En qué sentido son borrados los pecados? No borrados de los registros. Miremos bien en qué sentido son borrados. El resultado inmediato, en ese momento, comentando, esto es el comentario de Hechos 3:19. El resultado, para que nos ubiquemos en el contexto, el resultado inmediato para los que aceptaron la exhortación de Pedro ese día al arrepentimiento fue el perdón de sus pecados. Eso es. Entonces, ¿qué es lo inmediato que ocurrió ese día? El perdón de los pecados. Porque Pedro dijo, arrepentido para que los pecados sean borrados. En este sentido, leamos bien esto, puede considerarse que esos pecados fueron borrados de inmediato. ¿En qué sentido puede considerarse que el pecado fue borrado de inmediato? Dentro del contexto del perdón del pecado.
¿Qué quiere decir cuando el apóstol dijo, y cuando lo dijo Isaías, que los pecados, sus rebeliones iban a ser borradas, y además Isaías dice que no se iban a acordar de ellos? Dice que es en el sentido, dice, cuando se recibió el perdón, el arrepentimiento primero vino, se recibió el perdón. En ese sentido, cuando recibieron el perdón, eso es lo que está tratando de decir, ¿verdad?, el apóstol Pedro. En el sentido de cuando recibieron el perdón, se puede considerar que esos pecados fueron borrados de inmediato. ¿Cómo? La persona fue perdonada, sí, fue quitado el pecado de la persona, pero fue registrado. Ya, lo que está tratando de decir el apóstol es, en ese sentido, en el sentido del perdón, es que está la palabra de borramiento. En el sentido de que fueron perdonados, ya no tienen esa culpa, ya no, supuestamente ya se sienten libres de ese pecado. Es como que si se lo hayan quitado y ese pecado haya desaparecido para siempre. Cuando uno es perdonado, ¿verdad?, que tiene un problema serio y se arrepiente y es perdonado, uno siente, ¿verdad?, que se arrepintió y siente que Dios lo ha perdonado. Como el alma, ¿qué pasa en el alma? Siente una paz, como que si se quitó un peso. Pues de esa manera es lo que está tratando de explicar el apóstol. Pero el pecado, ¿a dónde va? Era como el antiguo Israel, cuando recibían perdón, los israelitas recibían el perdón, no, pero el pecado, ¿a dónde, figuradamente, a dónde iba a parar? Al santuario. Ahora recibimos el perdón nosotros, pero el pecado, ¿a dónde va a parar? A los libros, en los registros celestiales. Aquí lo dice también el comentario, sigamos leyendo. Sin embargo, dice el comentario, la eliminación definitiva del pecado ocurrirá precisamente antes de la venida de Cristo, que es el juicio investigador que estamos ahorita. ¿Están entendiendo? Dice que la culpa de pecado específico queda cancelada cuando son confesados y perdonados y serán borrados del registro en el día del juicio. Hasta ahí que son borrados del registro. Pero nos vamos a ayudar con la Biblia. Con la Biblia. Ahí están esos dos pasajes que son interesantes. Esos dos pasajes, estos pasajes como que contradijeran al otro, pero no lo contradicen. Es la forma de interpretarlo, de entenderlo. ¿Qué dijo David en el Salmo 32:1? Bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. David nos dice que es dichoso el hombre cuyo pecado ha sido perdonado y ha sido eliminado, ¿no dice David? ¿Verdad que David no emplea ese lenguaje? Porque si David lo dijera de esta manera, bienaventurado aquel cuyo pecado ha sido perdonado, digamos, y eliminado, y borrado, pues dijera David, pero David no dice borrado. David, ¿cómo dice? Cubierto su pecado. Es bienaventurado y dichoso, pues, porque ese es el lenguaje, aquel cuyo pecado es cubierto con la sangre de Cristo. Y después que sea cubierto un día, va a ser borrado. Lo vamos a ver en una cita de Elena White aquí. Romano dice lo mismo, porque Romano está citando, Pablo está citando a David, al Salmo, ¿verdad? Dice lo mismo. Pero miremoslo en esta cita de Patriarca y Profeta. Miremoslo. Ahí entendemos bien. ¿Qué es lo que dice la cita? Aunque la sangre de Cristo habría de librar al pecador, oiga bien, arrepentido de la condenación de la ley, ahí nos vamos a parar. Quiere decir que cuando Isaías dice y Pedro dice que eran borrados los pecados, aquí con esta cita nos ayuda a entender en qué manera se dio ese borramiento, que no era un borramiento, que ya lo expliqué yo hace poco, en la manera de que lo libra de culpa al pecador, y el pecador se siente sin ese peso de conciencia, de esa manera. Aquí lo dice que no anulaba el pecado, oiga bien, no lo borraba, quiere decir,
Aunque la sangre de Cristo habría librado al pecador arrepentido de la condenación de la ley, no anulaba el pecado, o sea, no lo borraba, como dice Isaías y lo dice Pedro, ¿verdad? ¿Qué es lo que pasaba? Queda, lo que he venido explicando, registrado ¿a dónde? En el santuario, pues en los libros ya sabemos, ¿no? Para su expiación final. Y ahí explica aquel día de juicio y por las cosas que están escritas en los libros, ¿eh? Eso ya lo hemos leído. Y dice aquí en amarillo, los pecados de todos los que se han arrepentido sinceramente, ¿de dónde van a ser borrados en este juicio? De los libros. Vamos entendiendo entonces que cuando nosotros nos arrepentimos, pedimos perdón a Dios, el pecado no es eliminado. El pecado no es borrado. Es decir, nos libra de culpa, en ese sentido que tal vez quiso expresarlo, tal vez cuestiones lingüísticas o de terminología que tal vez, en ese sentido tal vez quiso explicarlo Isaías y Pedro, ¿verdad? Pero ahora se entiende mal eso. Vamos a continuar. Otra cita que ayuda también, mismo conflicto. Bueno, en conflicto, la anterior era patriarca. A todos los que se han arrepentido verdaderamente de su pecado, oiga bien, y que hayan aceptado con fe la sangre de Cristo como su sacrificio expiatorio, ¿qué va a pasar allá en los registros? Se le ha inscrito el perdón frente a sus nombres en los libros del cielo, pero no se borra. Perdón se pone, no se borra. ¿Por qué se le pone perdón? Porque cuando Jesús vaya a revisar ese expediente, Él va a revisar todo lo que tiene perdón para borrarlo. Pero si encuentra un pecado que no tiene perdón, no lo borra Jesús. Ese pecado es el que lo va a condenar a uno. Él lo dice. O sea, Cristo va a borrar el que tiene perdón, que está a la par y dice perdón, está cubierto con su sangre. Pero el pecado que no confesamos, Jesús no lo va a borrar. Es el que nos va a condenar. ¿Entendido? ¿Verdad? Esto es lo que dice la cita ahorita. Miremos lo que dice aquí. Queda registrado el santuario hasta el día final. Bueno, estamos en la segunda, perdón. A todos los que se hayan arrepentido verdaderamente de su pecado y que se hayan, estoy repitiendo, aceptado con fe, la sangre de Cristo como sacrificio expiatorio, estoy repitiendo, repito, para que se nos grabe, se le ha inscrito el perdón frente a sus nombres en los registros del cielo. Mire lo que sigue. Como llegaron a ser partícipes de la justicia de Cristo, ya nos alcanzó, porque fuimos perdonados, y nos arrepentimos, y su carácter está en armonía con la ley de Dios, ¿qué va a pasar? Sus pecados serán borrados. ¿Y qué va a pasar como resultado? Y ellos mismos serán juzgados dignos para la vida eterna. Pero solo va a ser borrado el que fue perdonado y el que se le ha inscrito perdón. ¿Verdad? ¿Quiénes serán juzgados en el juicio? En este juicio, ¿quiénes van a ser enjuiciados? ¿Quiénes? Porque muchos decimos el juicio, es para todo el mundo el juicio. No, el juicio no es para todo el mundo. La primera fase del juicio no. Cada quien le va a llegar su etapa de juicio. ¿Verdad? Vamos a ver quiénes son los primeros que van a ser enjuiciados. La Biblia lo dice. El apóstol Pedro lo dice en su carta. Y lo tenemos el versículo. Porque es tiempo de que el juicio comience ¿por dónde? ¿Cuál es la casa de Dios? La iglesia, ¿verdad? Entonces, ¿por dónde va a comenzar el juicio? Elena White lo dice ahí, miren, para que miremos que no se contradice. Lo que dijo Pedro, la profeta de este tiempo lo dice, miremos, así en el gran día de la expiación final y del juicio, ¿quiénes son los casos? Los únicos casos que se consideran, ¿quiénes son? Son los que profesamos ser hijos de Dios. El juicio de los impíos, ¿qué dice ella? Es una hora distinta y se verificará ¿cuándo? Una fecha posterior, ¿verdad? Otra cita. A medida que los libros de memoria se van abriendo en el juicio, las vidas, oiga bien, de todos los que hayan creído en Jesús, pasan ante Dios para ser examinadas por Él. ¿Por quién comienza? Va en orden, Dios lleva un orden. Comienza por los que vivieron los primeros en la tierra. ¿Quiénes vivieron los primeros en la tierra? Ahí comienza el juicio, va en orden. Dios es un Dios de orden. No va a enjuiciar y Cristo Jesús va a agarrarlo así al bolsazo, como dicen, así. Voy a tomar este así porque quiero tomarlo. No, va en orden. Va en orden histórico. En orden de historia. No lo va a tomar Jesús arbitrariamente.
Él lo pudiera hacer, pero Dios es un Dios de orden, dice la Biblia. Entonces comienza por los que vivieron los primeros ahí en la tierra, ¿verdad? Abel, los antediluvianos, todos los que murieron, Matusalén, Noé, Abraham, tiempo de Moisés, toda esa generación, y en el tiempo de Cristo, en el tiempo del Pablo, en el tiempo de la Edad Media, hasta que lleguemos al juicio, ¿verdad?, de los vivos, en este tiempo final. En Apocalipsis está registrado el mensaje de las 7 iglesias, ¿eh? Y cada una de las iglesias pues tiene una aplicación histórica. No vamos a hablar, solo estamos mencionando una aplicación histórica, y la última iglesia en la historia, porque esto tiene una aplicación histórica, la última iglesia en la historia, ¿verdad? Aquí hay un desorden, en el orden, digamos, geográfico, ¿verdad? No, para que no lo miremos bien, el orden es el Éfeso en el orden común, ¿verdad? Es un orden geográfico, pero el orden es Éfeso, la primera iglesia. Solamente aclarando eso para si acaso hay una pregunta. Esto no es interesante ahorita, solo mencionar. Lo que me interesa es que la última iglesia sí es la Odisea. Eso es lo que queremos tomar hoy. La Odisea, dice, proviene de una palabra griega, ahí está. ¿Qué significa? Dice, ahí está todo, ¿verdad? Un pueblo juzgado, un pueblo en juicio. ¿Y cuál es la iglesia de la Odisea? La última iglesia, el remanente. Entonces el remanente es un pueblo que está siendo enjuiciado. Su nombre lo dice, por su nombre, la terminología que usa Apocalipsis, por la terminología de su nombre, hay un significado de esa palabra, la Odisea, y dice pueblo en juicio. Quiere decir, si la iglesia adventista es la Odisea, quiere decir que es la iglesia que está en juicio, ¿verdad? ¿Vamos entendido? Y ahí sí ya están en orden. Este es el orden real de los periodos de la iglesia, ¿verdad? Aquel es un orden geográfico, La iglesia primera, el año 31 hasta el año 100, ahí van las iglesias en orden, hasta llegar a la iglesia de la Odisea, que es la última. Esta fue la iglesia de Pablo, de los apóstoles, ¿verdad? Y ahí vinieron por etapas históricas. Ahí está de nuevo la Odisea, el significado, pueblo en juicio. Y vamos a Apocalipsis 11, 1 y 2, vamos a leer. ¿Qué significa Apocalipsis 11, 1 y 2? Tiene un significado grande para nosotros. Dice que ahí se habla de un juicio. Entonces me fue dada una caña semejante a una vara de medir, se me dijo, levántate y mide el templo de Dios y el altar y a los que adoran en él, pero dice que no miran el patio, no midiera el patio de los gentiles, el patio dice, porque ha sido entregado a los gentiles, dice. Entonces, para entender mejor este pasaje, ahí está hablando de una hora de juicio, ¿verdad? Recordemos que este pasaje es símbolo, hay mucha simbología, y medir no es que lo va a medir el templo realmente, con una cinta de medir, sino dice que va a medir el templo, significa cómo nos mide Dios a través del juicio, ¿no? Nos está midiendo, ¿no? A través del juicio Dios nos está midiendo a cada uno de nosotros. Entonces, ¿qué significa medir el templo? ¿Quiénes llegan al templo a adorar? Nosotros. Entonces, ¿a quién está midiéndolo? A nosotros, a la iglesia. No es al templo el edificio, no es a la iglesia el edificio, sino que Dios está midiendo a los adoradores, ¿verdad? Pero miremoslo desde el punto de vista aquí del templo, porque cuando se le dio a Juan la visión, pues el templo que existía en ese tiempo, ¿cuál era? Era el templo de Herodes. Entonces, más o menos, en el templo de Herodes, pues había un atrio de los gentiles, que era parte del... El atrio de los gentiles era un atrio exterior muy fuera, la parte donde adoraban los israelitas. Habían atrios, el atrio de las mujeres, lo vamos a ver más adelante, el atrio de los varones de Israel y el atrio de los sacerdotes. Es decir, habían 3 atrios, que eso eran en el santuario, ¿verdad? Y el atrio de los gentiles estaban. El primero era el de los sacerdotes. Aquí está el santuario, el lugar santo y el lugar santísimo. El primero estaban cerquita el de los sacerdotes, después estaba el de los varones de Israel, después estaba el de las mujeres. Y detrás, ya cerrando el santuario, al final,
Allá afuera, pues, quedaba el de los gentiles. Los gentiles eran los que no eran el pueblo de Dios. Entonces, Dios le revela a Juan, por medio del ángel, le dice, bueno, medí el templo, pero no midá a los que adoran fuera. En otras palabras, hacer juicio, va a comenzar el juicio por el templo, dice, por la casa de Dios, como dijo Pedro. Entonces está diciendo que el juicio comienza por el pueblo de Dios. Y que los gentiles, los que no son el pueblo de Dios, no están siendo enjuiciados ahorita. Eso es lo que está tratando de decir el pasaje. Ahí vemos ya, de otra manera, este es el de los gentiles, están fuera de viaje. Miren, aquí están los atrios, todos los atrios de Israel. Ahí estaban Israel adentro, este es el de los gentiles. ¿Verdad? Bien, Elena White habla de ese versículo, habla de ella y lo aplica para hoy. El gran juicio, dice, habla de medir, se está llevando a cabo hoy, dice, desde hace algún tiempo, o hasta hoy, decía ella en sus días, en 1888, y hoy sigue más. Ahora dice, el Señor dice, mide el templo a los que adoran en él. ¿Y qué significa esto para nosotros? Que nos recordemos, nos está diciendo la profeta, en cada aspecto de nuestra vida, que recordemos que estamos en juicio. Eso nos dice ahorita nosotros, que mientras hacemos negocios, dice la cita, mientras andamos en la calle, recordemos que Dios nos está midiendo. Mientras estemos en el hogar, mientras las hermanas estén cocinando, mientras las hermanas estén lavando, haciendo una labor, tienen que andar en la mente de que Dios los está midiendo. Mientras los hermanos varones andan trabajando en su trabajo taxiando, en su trabajo de maestro dando clases, en cualquier otro trabajo, obras que andan realizando, deben de recordar, nosotros como varones, cualquier trabajo que hagamos, hoy que estamos en juicio, dice. ¿Y qué debemos recordar? Dice, que vuestras palabras y vuestras acciones están siendo fotografiadas en el libro. Por eso, hermano, esas palabras, hay que tener mucho cuidado con las palabras. No solo en el día sábado, sino todos los días. Dice que una palabra que no edifique es una palabra trivial. No es necesario para pecar de hablar palabras vulgares. No, una palabra que no edifique es considerada una palabra vulgar, dice el apóstol Pablo, dice la profeta también. Entonces, dice aquí algo, esta obra se viene haciendo, dice, desde hace mucho tiempo. Pero dice algo importante, la profeta, los que permanezcan firmes, o sea, ¿quiénes son los que permanecen firmes? Los que estamos apercibidos, que estamos en juicio hoy. Los que en la mente andamos, que estamos en juicio. Que no podemos hacer aquel acto porque estamos en juicio. Que no podemos tener ese pensamiento malo porque estamos en juicio. Que no podemos hablar aquella palabra porque estamos en juicio, maldicha. Esas personas que verdaderamente tienen en mente, pendiente, siempre lo tienen continuamente, de que están en juicio, dice que esas personas van a tener una entrada cómoda en el reino de Cristo, ahí en los cielos. Una entrada cómoda, quiere decir que el que no esté pendiente que estamos en juicio no va a tener una entrada cómoda. ¿Verdad que es importante eso? ¿Y qué más dice la cita? Que hay algo importante. Cuando hagamos nuestra obra, recordemos que hay uno que está observando el espíritu con que estamos haciendo la obra. A ver, vamos a aparcarnos ahí. A veces nosotros podemos hacer una obra o un servicio a algún hermano. Se lo vamos a hacer para que no esté hablando, para que no hablen. ¿Cómo es registrado en el cielo eso? Aunque lo haga. Ahí falló la persona, porque esa obra, dice que el espíritu con que está haciendo esa obra no es un espíritu sincero, ¿verdad? Es un espíritu por salir de paso, por de compromiso. Un ejemplo, ahora hablando. Si hacemos una obra mal hecha, de una manera chapucera, ahí Dios también nos está registrando. Una obra mal hecha que la hagamos, sea de secular o sea del mensaje, también Dios nos está midiendo. Dice que nos está midiendo el espíritu con que estemos haciendo esa obra. No, ¿ves? Es importante eso, ¿verdad? Vamos a ver, ya vamos cerca, ¿verdad?, de terminar el propósito del juicio investigador. ¿Con qué propósito Dios da el juicio investigador? ¿Cuál es el propósito de Dios para el juicio investigador? Dice que primeramente para vindicar
para la vindicación de los santos ante el universo. ¿Por qué? El diablo nos está acusando, ¿sí o no? ¿A quién acusa el diablo? Al pueblo de Dios, a la iglesia, dice la Biblia. Él la acusa, la persigue, la acusa, ¿verdad? Y el diablo nos acusa. Y los ángeles están anotando y los ángeles están viendo ahí en los cielos. Pero hay una cosa que los ángeles no pueden ver. No pueden interpretar nuestros pensamientos. No pueden conocer el pensamiento mío. Entonces, por eso Dios tiene que mostrar ante el universo si una persona se salva o se pierda, ¿por qué se salvó? ¿Por qué se perdió? Si es un hijo de Dios, ¿por qué se salvó? ¿O por qué se perdió si era un hijo de Dios? Porque si una persona siendo profesa hijo de Dios, y es una persona bien buena, pero hizo todo bien en su vida, pero tuvo malos pensamientos, los ángeles no se dieron cuenta de eso, ni el universo se dio cuenta de eso, cree que esa persona es buena. Pero también está la otra contraparte, ¿verdad? Tiene que ver si la persona hizo lo bueno, lo correcto. Entonces tiene que ser demostrado ante el universo que esa persona hizo lo correcto, demostrado ante el universo que esa persona hizo lo malo. De esa manera son vindicados los santos, ¿verdad? Y las acusaciones de Satanás, que está haciendo acusaciones y acusándonos, prácticamente esas acusaciones fueron contrarias a lo que dijo el diablo, ¿verdad? Fueron contradecidas. Vamos con la otra, vindicación del carácter de Dios. Ahora, Dios fue acusado por Satanás, ¿no? Cristo Jesús viene a vindicar, es verdad, cuando Él murió, pero queda todavía una obra de vindicación, que va a ser en este tiempo final, ¿verdad? En este tiempo final Satanás sigue acusando, ¿verdad? Al mismo Dios, sigue hablando de Dios, como habló ya en los cielos, mal. Pero ahora ya los ángeles, a través de los registros, a través del seguimiento que están dando en este juicio, por eso se está dando el juicio, se dan cuenta que todas esas acusaciones que hace el Satanás contra Dios, hoy todavía, y que la hizo antiguamente, son falsas. Entonces Dios, ¿cómo queda en el juicio? Prácticamente vindicado, queda limpio, ¿verdad? Su reputación de Dios fue limpiada porque estaba manchada, porque Satanás estaba acusándolo falsamente. Entonces este juicio va a servir para vindicar a Dios, para limpiar el honor de Dios, para limpiar primero el honor de los santos, de la iglesia, porque Satanás acusa a la iglesia tenazmente. Pero hay una cita en Patriarca y Profeta, en la página 55, que es importante esto no lo sabemos algunos, porque la mayoría de nosotros pensamos de que Cristo murió, el propósito original de Cristo de venir a morir a la tierra, todo el mundo lo piensa eso, y también los adventistas también lo hemos pensado. Porque si usted le pregunta a alguien por qué vino Cristo a la tierra, para salvar al hombre, está bien eso, pero no fue el propósito principal por qué Cristo vino a la tierra. ¿Sabían ustedes que el hombre no fue el propósito principal por qué Cristo vino a la tierra? No fue. Estaba dentro del plan de redención, eso está bien, pero no fue la causa principal por qué Cristo vino a morir a la tierra. No, todo el mundo decimos, hace una pregunta, sí, ¿por qué Cristo murió? Ah, sí, Él vino, ¿por cuál es la causa por cuál Cristo murió? Ah, sí, Cristo vino para salvarnos del pecado, para libertar al hombre, eso está bien, pero eso no fue la causa principal, y le puedo explicar por qué. El pecado ocurrió aquí en la tierra. ¿A dónde ocurrió el pecado primero? Antes que naciera el hombre. Antes que el hombre fuera creado, ya había pecado. Antes que el hombre fuera creado, ya Dios había sido acusado falsamente, ¿sí o no? Entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer por medio de Cristo Jesús su sacrificio? Además de salvar al hombre de Dios, tiene que limpiar de Cristo
además de salvar al hombre, dice que tiene que limpiar la reputación de Dios, tiene que limpiar el honor de Dios ante el universo. Y esa es la razón principal por la cual Cristo Jesús vino. Muchos adventistas no sabemos eso. Me acuerdo que una vez en Honduras, hace como 12 años, estábamos en un estudio una tarde y una hermana de Estados Unidos, misionera, cuando presenté esta cita y estas palabras, se me levantó, adventista vieja, y dijo de que no, que ella no podía entender eso y que no lo aceptaba. Pero después, aparte, después que salimos de la devoción, del estudio, pues como que medio entendió, porque estuvimos platicando, pues. Entonces, adventista viejo, no sabían eso. Leamos la cita, así lo que dice. Pero el plan de redención tenía un propósito todavía más amplio y profundo que el de salvar al hombre. ¿Cuál era? Cristo no vino a la tierra únicamente por ese motivo. No vino meramente para que los habitantes de este pequeño mundo acataran la ley de Dios como debe ser acatada. Sino, ¿por qué vino? Dice. Sino que vino para vindicar el carácter de Dios ante el universo, y con este juicio queda vindicado el carácter de Dios ante el universo. ¿Verdad que muchos no sabíamos esto? Bueno, otro propósito, la purificación del santuario celestial, que ya hemos venido hablando, ¿verdad? Del borramiento de pecado, ya lo hemos ilustrado bien. Bien, ya haciendo un resumen, de esto ya lo estudiamos, un resumen de las tres fases del juicio que ocurrían en el antitipo, que se ilustraba en el antitipo, en el tipo, perdón, que se ilustraba en el tipo, y que hoy, en este tiempo, ¿verdad?, se va a dar estas tres fases en la realidad. Y dice la cita en Conflicto de los Siglos, que cuando el sumo sacerdote, en virtud de la sangre del holocausto, quitaba los pecados del santuario, ¿verdad?, estamos hablando del día de la expiación, los ponía sobre la cabeza del macho cabrillo para Azazel. Recordemos que Azazel era un símbolo de ¿quién? Entonces, cuando Cristo, ahora viene aplicado, cuando Cristo, en virtud de su propia sangre, quite del santuario celestial los pecados de su pueblo al fin de su ministerio, que es cuando salga del santuario, los va a poner ¿sobre quién? Sobre Satanás. Que ya sabemos que después viene Satanás en los 1000 años, ahí va a andar cargando con esos pecados. 1000 años y después va la destrucción. Ahí lo dice ahorita, el macho cabrillo dice, los pecados sobre Satanás, el cual en la consumación del juicio debe cargar con la pena final. El macho cabrillo era enviado lejos a un lugar desierto, ya lo estudiamos, para no volver jamás a la congregación de Israel. El antitipo. Así también Satanás será desterrado para siempre de la presencia de Dios y de su pueblo, y será aniquilado en la destrucción final del pecado y de los pecadores, que es en la tercera fase del juicio, o sea, el juicio ejecutivo, ¿verdad? Que es el juicio ejecutivo, eso ya lo hemos estudiado, ¿verdad? Las tres fases del juicio. Conclusión. Estamos viviendo en el día de la expiación, ¿verdad? Creemos eso. Creemos con la cita que leímos que el cielo está contemplando las actividades allá arriba de Cristo, pero también está observándonos a cada uno de nosotros, ¿verdad? Y dice de que este tiempo de ahorita es un tiempo de purificación. Debería ser. Tiene que ser un tiempo de preparación de nosotros. Tiene que ser un tiempo de examen personal. Tiene que ser un tiempo de contrición. Tiene que ser un tiempo de arrepentimiento y de entrega total. La pregunta es que nos debemos de hacer, ¿cuáles son? ¿Qué estamos haciendo? Si estamos en juicio, ¿qué estamos haciendo hoy? ¿Cómo hemos conducido nuestra vida ahorita en esta etapa de juicio? ¿Será que estamos afligidos como los israelitas? ¿Será que nos estamos arrepintiendo de nuestros pecados? Esa es la pregunta. ¿O estamos viviendo la vida livianamente, tranquilamente, sin importarnos el tiempo que estamos viviendo? Eso es lo que Dios quiere por medio de la profeta, nos dice, ¿no? Y por medio de la Biblia. ¿Somos conscientes de algún pecado que debe ser confesado y abandonado? ¿Todavía tenemos pecado que no hemos confesado, que no hemos abandonado porque estamos en juicio y se nos toca morir? Ese pecado
Como no fue confesado, no fue perdonado, no va a ser borrado. Tengamos mucho cuidado si tenemos un pecado inconfeso. ¿Hay algún aspecto de nuestra vida que necesita ser purificado? ¿Qué estamos esperando para entregarnos completamente al Señor? Terminemos con un pasaje. De breve, lo hemos estudiado. Acerquémonos, ¿cómo nos vamos? Aquí presenta 4 condiciones. Oigamos bien este pasaje para que nos acerquemos a Dios. Si fallamos una de esas 4 condiciones, no nos estamos acercando a Dios. Qué importante. Acerquémonos primero. ¿Cómo? Con corazón sincero. Oiga bien, ¿cómo nos vamos a acercar? Corazón sincero. ¿Qué otro? En plena servidumbre de fe, con una fe firme, con una fe no vacilante. Tenemos que creer en la palabra. Purifiquémonos que la mente de la mala conciencia. Y dice lavar los cuerpos con agua pura. ¿Qué quiere decir todo eso? Todo eso, todas esas condiciones, ¿qué quiere decir? Entregarnos a Dios por completo. Derramar nuestra alma a Dios. Derramar nuestro espíritu a Dios. Derramar nuestro cuerpo a Dios. Entregarlo todo a Dios. Como lo dice Pablo, como lo dijo en Tesalonicenses, como lo dijo Moisés en Deuteronomio. Así que mis hermanos, pues, en este tema, creo que este tema nos tiene que servir para reflexionar. Y este tema nos recuerda que hoy estamos en juicio y que nuestro proceder está siendo registrado en los libros del cielo. Que Dios nos ayude a que tengamos en mente este tema que estudiamos hoy, que tengamos en mente todos estos consejos que hemos estudiado hoy. Tengamos un feliz sábado y una feliz noche a todos, hermanos. Vamos a orar para terminar, pues. Eterno, buen Dios y Padre Santo que moras en los cielos, gracias por habernos ayudado a estudiar tu palabra. Tu palabra es verdadera, es eficaz y penetra hasta lo más profundo del alma. Ayúdanos para que esta palabra, estos consejos de hoy lleguen a nuestro corazón y podamos ser limpiados y purificados de esa mala conciencia que tenemos. Que nuestros pecados, al ser perdonados, sean cubiertos con la sangre de Cristo Jesús. Y un día, cuando nos toque el turno, puedan ser borrados nuestros pecados. Y ojalá que podamos tener, como dice la cita, esa cómoda entrada al reino de los cielos. En Cristo Jesús. Amén.